Que es un libro de apologética. ¿Alguien sabe qué significa la apologética? Bueno, es la defensa de la fe. Cualquier persona puede tener dudas de su fe y es válida, pero es importante que como cristianos quitemos todas esas dudas y que sepamos defender la fe. Si alguien te pregunta de tu fe, necesitas saber de qué estás hablando. Tú no puedes creer en algo que tú no tengas un razonamiento lógico y claro para tu vida. Si tú solamente crees porque tu mamá te trajo, o porque tu papá te obligó a ir a la iglesia, o porque alguien te dijo que tenías que estar ahí, pues eso se llama una fe prestada, y entonces esa fe no tiene ningún fundamento. Pero cuando tú decides conocer a Dios y empiezas a conocer su voluntad, su palabra, eso va a ir creciendo en tu vida y va creando fundamentos. ¿Y eso te lleva a qué? Una fe que busca entendimiento. Fides quaerens intellectum. Vamos a aprender también latín. Amén. Amén. Recuerda que este año, hermanos, estamos hablando de que somos siervos de Dios. Vamos a comenzar con esta escritura, que es lo básico para que podamos entender cómo comenzamos en este camino de fe razonable. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice ahí: además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Efectivamente, hermano, así como la Biblia nos enseña que los tesalonicenses recibían el mensaje, también así tú lo recibiste. Alguien te compartió la palabra o viniste a una clase y tú recibiste este mensaje. Este mensaje es de Dios. Procura borrarme a mí en la ecuación y piensa lo que dice aquí. Cuando tú entiendas lo que dice la palabra de Dios, vas a ponerte a la par con esas personas, como dice Pablo, recibieron el mensaje entendiendo que no era el hombre quien los estaba expresando. O sea, que no soy yo quien te lo expresa, sino la misma Biblia. Dios mismo quiere hablar contigo. Dios quiere tener una comunicación personal contigo. Todos y cada uno de nosotros amamos tener relaciones personales. ¿Cómo sería tener a tus hijos desde pequeños lejos de ti? ¿Tú crees que eso sería una buena relación? Solo verlos por el Facebook, por el teléfono, por las redes sociales y nunca tenerlos cerca de ti. ¿Tú crees que eso construiría una verdadera relación? Claro que no. Muchas veces como padres podemos ser así, ausentes de nuestros hijos y alejados de ellos. Cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos amen y crezcamos y edifiquemos una buena relación, necesitamos una comunicación de uno a uno. Así Dios es. Dios quiere comunicarse contigo a través de las Escrituras. Y cuando tú confías en ellas, cuando tú crees en esa palabra, en la palabra de Dios, tu vida va a empezar a cambiar. Las personas que buscan a Dios no cambian porque siguen haciendo las cosas a su manera. No ponen a Dios en el lugar que merece, sino ponen a Dios como un buen consejero, que solo voy a seguir cuando me convenga, cuando necesite su ayuda, como un psicólogo, un terapeuta, que solo voy a buscar cuando lo necesite. No, Dios está en todo momento en nuestras vidas y Él desea desde la creación, desde el inicio de la creación, ha deseado una comunicación contigo, porque tú, aunque no lo sepas, tú eres su creación. Y como Él, como tu creador, Él te ama y desea tener una comunicación, una relación contigo. Él quiere que tú entiendas cuál es este mensaje, por qué te trajo a este mundo, para qué estás hoy aquí. Él tiene un mensaje importante para ti. Y si tú lo ves así, tu vida empieza a transformarte. Así muchos lo recibimos. Muchos empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a creer en esa palabra
Nos pidieron leer la Biblia por tu cuenta para que tú veas lo que Dios te enseña y tú tomaste la decisión de creerlo, y eso, cuando tú lo obedeciste, cuando la Biblia te decía no mientas y tú dejaste de mentir, cuando Dios te enseñaba habla con la verdad y tú siempre hablabas con la verdad, tu vida empezó a transformarse. Eso fue lo que pasó, y ese es el resultado de obedecer a Dios, de escuchar la voz de Dios en tu vida. Pero ¿qué más hace Dios para que podamos entender su palabra? Dice aquí el sensus divinatis, sentido de la divinidad. Es importante que tengamos un sentido de que tú y yo somos seres divinos. La ciencia dice que una de las teorías, que cayó un meteorito que traía ciertos compuestos químicos que generaron la vida. Si tomáramos en cuenta esa teoría, podríamos decir que somos seres celestiales, o hasta podríamos decir que somos seres divinos, porque venimos de otro lugar. Pero la misma Biblia nos enseña que Dios es quien nos ha dado la vida, y por el simple hecho de que Dios es un ser divino, tú eres una creación divina, y siéntete dichoso por eso. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6, que nos dice aquí: ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Cuando nosotros decidimos estudiar, nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando tú decidiste hacer la voluntad de Dios y obedecer la ley de Dios, te bautizaste y aceptaste a Jesús y decidiste que Jesús fuera el Señor de tu vida, ¿verdad? Dios, como muestra de su amor, te regaló su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mismo. Y ese Espíritu, cuando tú oras, te permite decirle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado hijo de Dios. ¿No te das cuenta qué gran privilegio tienes hoy, hermano, por poder llamarle a Dios Padre? No cualquiera. Todos seres humanos en algún momento deseamos que fuéramos hijos de alguien famoso, alguien rico, alguien millonario, para que tuviéramos todo, ¿no? Pues tienes el mejor Padre del mundo, que puede cumplir cualquier bendición en tu vida y cumplir todo lo que tú has soñado, siempre y cuando tú seas un hijo obediente. Por eso, vayamos a la siguiente escritura: hijitos adoptivos de Dios. Dice ahí: porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo adoptivo de Dios. Tú y yo somos hijos adoptivos de Dios. Nosotros debemos entender esto, hermano, que no somos hijos por nacimiento solamente, porque naciste, entonces ya todos somos hijos de Dios. No, una cosa es somos creación de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios. El que tú decidas ser un hijo de Dios es decidir someterte a su voluntad. Es como tú, cuando eres pequeño, tú vives en la casa de unas personas que son tus padres, o tal vez, si es que tuviste el privilegio de tenerlos, pudo haber sido tus abuelos, pudo haber sido tus tíos, pero cuando tú vives bajo la casa de alguien, bajo el resguardo de alguien, tú tienes que seguir los mandamientos de esa persona, sus leyes, sus reglas, porque vives bajo su techo, sea quien sea. Tú debes de dirigirte y obedecer lo que ellos te dicen mientras tú vivas ahí. Cuando Dios decide ser tu padre y te toma como hijo adoptivo,
Te ha liberado de la esclavitud. Te ha liberado de tener miedo. ¿Qué ha pasado hoy en nuestra sociedad, hermanos? Mucha gente vive con miedo, inseguridad. Muchos jóvenes hoy viven con muchas inseguridades personales, con miedo, con angustia, inseguros de su persona, de su físico, de sus pensamientos. Pero Dios nos libera de todo esto. Dice que el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite también, como dice, llamarle Padre. El Espíritu de Dios nos une a nuestro espíritu, se une a tu espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Desde el momento que Dios te creó, te dio un espíritu, un alma. El mundo lo conoce así como un alma. Todo ser humano que ha nacido tiene esa alma. Crea o no crea en Dios, existe en él. Pero cuando tú eres un hijo adoptivo de Dios, Dios te da ese sello que es su Espíritu Santo. Un espíritu que va a seguir cuidando, guiándote a seguir siendo un hombre, una mujer libres y con Dios encontrar lo que tú necesitas. ¿Qué más dice la Escritura? Dice en Juan capítulo 14, versículo 25 al 26, dice: el Espíritu Santo les dijo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Jesús les decía esto a sus discípulos. Dice: les digo esto mientras estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir? Le estoy aclarando algo que va a suceder. Jesús quería dejar bien en claro qué iba a suceder cuando Él se fuera. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará. Cuando tú has recibido el Espíritu de Dios, Él va a seguir ayudándote, enseñándote, corrigiéndote. ¿Para qué? Para que tú vivas una vida de ¿qué? De santidad, una vida de rectitud, una vida que le agrada a Dios. ¿Qué pasa cuando uno no escucha esa voz? ¿Qué pasa cuando uno no atiende esa voz? ¿Alguna vez lo has sentido, hermano? A mí me ha pasado. Cuando yo no oro durante semanas, empiezo a perder esa voz. Ya no escucho ni mi conciencia, ¿no? Empiezo a perder todo. Las personas cuando se alejan de Dios empiezan a perder y dejan de oír a ese espíritu que les está aconsejando. Y siempre es decisión personal. Dice la Escritura: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Por qué no olvidamos lo que Dios nos enseña? Porque el Espíritu está constantemente recordándolo. Cuando tú lees las Escrituras, el Espíritu está ahí. Cuando tú repites una escritura de memoria, el Espíritu está ahí. Cuando tú estás orando, el Espíritu está ahí. Cuando tú estás leyendo tu Biblia, el Espíritu está ahí. Cuando tú estás compartiendo tu fe, el Espíritu está ahí. Cuando tú alabas a Dios, el Espíritu está ahí. Cuando tú amas a una persona, le demuestras compasión, el Espíritu Santo está ahí. Y así, eso nos mantiene ¿qué? Unidos a Cristo, hermano. Veamos lo que dice Juan 16, del 7 al 11. Seguimos leyendo Juan. Dice: en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo, que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán.
Si te das cuenta, subrayé algunas palabras que son muy importantes para nuestras vidas y que pongamos mucha atención a esto. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué era importante que se fuera Jesús? Porque iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cómo llegó? En Hechos 2, ¿recuerdas? Como fuego encima de ellos. Y el Espíritu iba a estar con ellos todo el tiempo, porque vivirá en su propio Espíritu cada uno de ellos. Jesús podía estar con sus discípulos, pero no podía estar con toda la humanidad. Y era importante que estuviera el Espíritu Santo para que pudiera estar con cada uno de nosotros. Y así Jesús cumple esa promesa de estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros, porque el Espíritu habita en ti. Luego dice ahí, el Espíritu los ayudará y consolará. ¿Por qué les dijo esto? Porque iban a vivir una situación difícil, complicada. Iban a perder algunos la fe, la esperanza. Iban a creer que ya, como Jesús murió, ya no hay esperanza. Pero el Espíritu mismo los iba a ayudar, los iba a consolar. Y en los momentos de angustia, Él los iba a levantar. ¿Quién es el que te hace regresar a Dios, hermano? Cuando estás mal, cuando las cosas no van bien, cuando has pecado, cuando reconoces que te has fallado. ¿Quién hace a ti regresar a Dios? El Espíritu Santo. Da gracias a que el Espíritu te sigue ayudando a regresar y te sigue consolando y cuidando. Dice, yo lo enviaré. Jesús lo prometió y Él lo cumplió. Dice ahí, no creer en mí es pecado. Dice que el mismo Espíritu hará que este mundo reconozca que no creer en Él es un pecado. ¿Quién convence a las personas en volverse a Dios? ¿Tú? ¿Yo? ¿Acaso será las personas? ¿Tú crees que tú convenciste a aquella persona que le compartiste para llegar a la fe? No, quien los convence es el Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo. Si tú lo dejas trabajar en tu vida, Él va a hacer ese trabajo convenciendo a las personas. ¿Quieres que tu hijo, tu familia, tus primos, tus hermanos, tus padres, tus amigos estén aquí en la iglesia? Sé un hombre espiritual. Deja que el Espíritu te guíe y el Espíritu va a hacer que ellos reconozcan su pecado. Dice, no he hecho nada malo y que soy inocente. Él les mostrará, les ayudará a ver que yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? ¿Qué dice el mundo hoy, hermano? Que Jesús murió en esa cruz porque lo merecía. Los judíos lo decían. Los judíos decían, ya mátenlo, ¿no? Porque dice ser hijo de Dios. ¿Cómo puede decir eso? Y por eso lo mandaron a matar, porque se decía ser Dios mismo e hijo de Dios. Y sin embargo, dice el Espíritu les va a ayudar a entender que yo soy inocente, que no soy culpable. Y finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. ¿Quién gobierna este mundo, hermano? Si tú no entiendes que esto es una lucha espiritual, vas a seguir peleándote contra ti mismo. Cuando tú entiendas por qué las cosas no pasan, por qué las cosas no cambian, y que no, a veces no depende de las personas, sino del mismo diablo que está trabajando para que pierdas la fe, para que pierdas la esperanza y te alejes de Dios. Y si tú no lo ves así, vas a seguir peleando contra algo invisible que no conoces, que no ves. Nunca vas a saber en qué momento te está atacando ni en qué momento está poniendo la prueba enfrente de ti. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no conoces a tu enemigo, vas a seguir cayendo una y otra vez en los mismos errores, porque sigues peleando con tus propias fuerzas y no con el Espíritu que te ayuda a ver a ese enemigo. Amén. Sigamos leyendo en Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10, dice: cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua, y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto.
y todos los que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús vino a este mundo y fue bautizado en agua y derramó su sangre. El Espíritu mismo es testigo de lo que sucedió y Él nos ayuda a creer esto. ¿Quién de nosotros vio eso con los propios ojos? Nadie. Pero ¿quién nos da la certeza? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence en que esto es verdadero? El Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu de Dios es testigo de esto. Y dice que el Espíritu dice lo que dice es verdad. El Espíritu nunca te va a decir ninguna mentira. Si alguna vez oyes en tus oídos mentiras, ten cuidado, porque no es ese Espíritu de Dios. Puede ser el mismo espíritu del maligno que escucha decirte mentiras. Cuando el mismo espíritu te está diciendo, no, ya para qué vas a la iglesia, no, ya para qué te reúnes, no, ya ni vayas, no le hagas caso, porque ese es el espíritu engañador que viene a destruirte, que viene a destrozar lo que Dios ha construido. ¿Qué requiere la ley hoy para juzgar a una persona? Dice que necesita ¿qué? 3 testigos. Y la Biblia nos muestra que hay 3 testigos. ¿Cuáles son esos 3 testigos? Dice que nos enseña que el agua, el bautismo y la sangre, esos son los 3 testigos. Cuando tú te bautizaste, cumpliste y diste ese testimonio de viva voz. Fue algo que tú mismo experimentaste a través del bautismo. Tú estás viendo lo que Jesús mismo hizo. Y cuando Jesús salió del bautismo, ¿qué recibió? El Espíritu Santo. Cuando tú saliste del bautismo, ¿qué recibiste? El Espíritu Santo. ¿Qué más atestiguó esto, hermana? La sangre de Cristo. ¿Qué hace la sangre de Cristo con las personas cuando pecamos? Nos purifica, nos limpia. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlo, arrepentirnos y volver a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Entonces, cuando tú sigues practicando esto de tu vida, de arrepentirte y volver a Dios, la sangre de Cristo te purifica, te limpia y transforma eso que para ti es difícil en algo posible. ¿Alguna vez en tu vida has pensado que esto es difícil de cambiar? Yo jamás voy a dejar de hacer esto, creo que así nací y así me moriré, como dice la canción. Pues no, déjame decirte que si dejas que el Espíritu de Dios habite en tu vida, eso lo puede transformar Dios. Mientras tú sigas haciendo las cosas a tu manera, lo vas a seguir haciendo, porque es la parte humana que te gobierna. Pero si tú haces las cosas a la manera de Dios, eso va a ir transformándose, porque el Espíritu te va a ir enseñando claramente lo que debes de hacer. Aquí nos dice, nosotros valoramos lo que dice la gente. ¿Tú sabes cuántas personas han escrito acerca de la muerte de Cristo? Mucha gente dice, bueno, es que la gente solo cree en la Biblia y como dice ahí la Biblia, pues la gente le cree, pero no hay otros escritos de que hablen de Jesús. ¿Tú te has preguntado por qué hoy en la historia hablan de antes y después de Cristo? En nuestra historia, en los calendarios, en la ciencia se habla antes y después de Cristo, porque existió. ¿Sabías tú que hay libros romanos, escritos romanos, que hablan acerca de ese Jesús?
que vino y revolucionó a los judíos y que no es la Biblia? ¿Tú sabías que los libros judíos, los escritos que tienen los judíos, tienen escritos de un tal Yeshua, que así se les llama, pues Jesús, que tampoco está en la Biblia, pero son escritos de esos hombres que vivieron? Constantino y otros hombres griegos de su época escribieron sobre él y no son escritos bíblicos. Dice, aunque la gente habló de él y le creemos, nosotros confiamos, y aunque hay muchos escritos de la vida de Jesús y de que un hombre vino a este mundo llamado Jesús y que murió en una cruz, nosotros valoramos más que a Dios, porque Dios lo dice. Y si tuvieras duda, hay muchos escritos. Dicen que hay tantos escritos acerca de Jesús que llenaríamos todo un cuarto. Y si tú quisieras conocer cuántos escritos existen de Aristóteles, solo puedes encontrar 6 tomos originales. Y en esos tomos, que aún hasta en la escuela te hablan de Aristóteles, sigues creyendo. ¿Y por qué no en Jesús? Si no hay más pruebas que te podrían llenar todo un cuarto de todas las pruebas que existen acerca de Jesús. Eso demuestra que nuestra fe no solamente es una fe hueca, sino una fe razonable, una fe con fundamentos. ¿Y qué dice al final? Versículo 10. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Cuando tú crees en Jesús, tú confías en Dios. Si tú no crees en Jesús, tú no vas a entender la Biblia. Vas a leerla una y otra vez y nunca vas a entenderla, porque la Biblia es una Biblia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Todo está escrito por Cristo, para Cristo y para mostrarnos la venida de Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla de Cristo. Ya hemos visto en otras clases de ese ángel que traía la espada y que José dijo, Señor, mi Señor, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Era Jesús mismo, ahí, en el Antiguo Testamento. Desde la creación, cuando Hannah habla, dice, el verbo se hizo hombre, ¿no? Y ha existido desde antes de la creación. Es ese Jesús que ha estado ahí. En el Apocalipsis, cuando aquel cordero que dice que es inmolado, es ese mismo Jesús que trajo esperanza y salvación. Todas las escrituras están enfocadas en Jesús. Si tú lo puedes leer en Isaías 53, ¿de quién habla? De la muerte de Jesús. Daniel, ¿de quién habla? De la venida de Jesús. Cada profeta, cada cosa que sucedió, se hicieron y sucedieron para mostrarte la vida de Jesús. Si tú no le crees a Jesús, va a ser imposible que entiendas la Biblia. Y por más que leas, nunca la vas a comprender. La vas a ver como un buen libro de historia, como un buen libro de ciencia, de poesía, de literatura, pero nunca vas a entender el verdadero mensaje que viene ahí, el verdadero alimento que es vida, y esa agua que brota desde ahí adentro para vida. Amén. Dice, el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso. Imagínate cómo te sentirías si tú tuvieras un hijo que tú tuviste en tu vientre, lo abrazaste, lo amaste, lo cuidaste, le cambiaste los pañales, le diste de beber, le dices su leche a cada hora, te desvelaste por él, y después, cuando tiene 1 año y puede, o 2 años y puede hablar, te dice, tú no eres mi madre. ¿Cómo te sentirías? Tú no existes. ¿Cómo te sentirías si te diría eso? Te sentirías muy mal, ¿no? Porque todo lo que has hecho por él, todo lo que has hecho por esa persona, y que te diga eso, así Dios se siente con las personas que lo niegan, con las personas que dicen no existe. Si no lo veo, no existe. Si no lo toco, no existe. Pero hay muchas cosas que sí puedes tocar, que sí puedes ver, que sí puedes sentir. El amor de una madre, el amor de un padre, el amor de una pareja, el amor de un esposo, una esposa. Muchas cosas sí las puedes sentir, y no porque no las veas,
sí la sientes. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, vas a sentir su presencia y vas a sentir todo lo que Dios ha hecho y lo que puede seguir haciendo en tu vida. Como conclusión, hermano, creímos al escuchar el mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad?, de Dios. Así creímos. Cuando tú las escuchaste y las creíste y las empezaste a estudiar, eso fue y va a ir transformando tu vida. El Espíritu, punto 2, el Espíritu te convencerá de la verdad de las Escrituras. No va a ser las personas, no va a ser la persona que está estudiando la Biblia contigo, es el Espíritu. Pero ¿qué va a pasar si la persona que le estás compartiendo no quiere seguir a Dios? No te preocupes, no es su momento. Va a tener que pasar por más situaciones, o tal vez dificultades, o tal vez pruebas, o tal vez situaciones tan difíciles que le ayuden a entender que Dios existe. Pero tú no te acongojes ni te preocupes. Eso es trabajo ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque Él nos tiene que convencer. ¿Qué más podemos ver en las Escrituras? Las profecías y los milagros son una muestra razonable del poder del mensaje de Dios. Tú dime, si Mahoma, si Buda, si algún otro Dios ha hecho los milagros que hizo Jesús. Algún otro profeta hizo lo que Jesús hizo. Resucitó muertos, dio vista a ciegos, levantó cojos, sanó mujeres, hombres, niños, todos por igual. Esa es una muestra más de que nuestra fe es razonable y más creíble que cualquier otra religión. Puedes entristecer y apagar el Espíritu Santo cuando cuídalo cual tesoro. ¿Tú puedes apagar, hermano, y entristecer el Espíritu? Claro que sí. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? No entristezcas al Espíritu de Dios. ¿Cómo lo entristeces? Cuando tú no oras, cuando tú no crees en Dios, cuando Dios te dice, oye, confía en mí, yo tengo mejores planes para ti, y tú no le crees, y tú haces las cosas a tu manera, entonces el Espíritu se entristece porque no lo escuchas. Es como cuando un padre te aconseja y tú no lo escuchas, te entristece. O cuando tú aconsejas a un amigo o una amiga y le dices, oye, no hagas esto porque mira, te va a pasar esto, y tu amiga no le hace caso y le pasa, y te entristece verla sufrir y pasar la consecuencia, ¿verdad? Te entristece. Por eso, cuídalo tan cual buen tesoro, ¿verdad? Como dice la parábola, si encuentras ese tesoro, escóndelo, vende todo y da todo por ese tesoro, ¿verdad? Aliméntalo con la práctica de las disciplinas espirituales. Hermano, hay infinidad de prácticas de disciplinas espirituales que puedes hacer para aprender y seguir fortaleciendo ese espíritu que vive en ti y que te va a llevar un día al cielo. Así que, ¿quieres llegar al cielo? ¿Quieres que tu familia, tus amigos y todos los que tú amas amen a Dios y lleguen al cielo? Pues alimenta ese espíritu para que lo fortalezca y el mismo espíritu sea que convenza a los que tú amas. Amén. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame, por favor.